Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Miradas al Derecho. Yo soy Oscar Valleza, es un gusto que nos acompañen y además porque hoy tenemos una invitada de lujo, una magistrada federal. Ella es Taisia Cruz Parcero, que es de verdad un honor tenerla como invitada en este episodio, magistrada. Bienvenida. Muchas gracias, Oscar. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Al contrario, es un gusto recibirla y para que la gente la conozca, que seguramente en el ámbito jurídico usted es muy reconocida, pero para quienes vamos, estas personas que le decimos de a pie, la sociedad, ¿cómo es que determinó ser jueza en materia penal, jueza penalista sobre todo? Siempre me gusta contar la historia de que desde mi primer trabajo tuve la oportunidad de ingresar como meritoria, es decir, como un tipo de prácticas que no te pagaban antes, Okay. En un juzgado federal, penal, en el reclusorio sur de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que desde el primer día, desde la primera semana que estuve ahí, digamos que el impacto que me generó ver a personas tras la reja de prácticas como eran antes en el sistema tradicional de enjuiciamiento tradicional, las personas estaban tras una reja ahí en el juzgado y desde entonces digamos que el impacto fue determinante para definir que yo quería trabajar en eso, pero sobre todo porque quería trabajar pensando en los derechos de esas personas y en la posibilidad de remediar las muchas injusticias que comete el sistema de justicia penal. Ok, y en los procesos de la carrera judicial, pues uno asume lo que es ser jueza de distrito y después magistrada de circuito. ¿Cómo fue este paso? Inicié mi carrera, como te digo, así, después fui oficial judicial, o sea, mecanógrafa, y copiaba actas, hacía algunos proyectitos que me revisaban. Y después de eso pues ascendí a actuaria, es decir, notificadora, andaba ahí en los reclusorios, en las oficinas, entregando oficios, notificando personas, buscando domicilios por toda la Ciudad de México. Después fui secretaria tanto de juzgado, es decir, ya proyectista y encargada de los proyectos y de las audiencias en juzgado penal, después en tribunal colegiado de circuito. Para esto ya habían pasado como 15 años. Okay. Y justo ya me había casado, ya había tenido a mi hijito y a mi hijita. Y sentí que era un buen momento para concursar, para postularme para jueza de distrito. Estudié mucho, gané el concurso y bueno, pues fui jueza de procesos penales federales 8 años en el Reclusorio Oriente. Y luego de eso, de 8 años y de pues ser jueza federal es muy desgastante, no solamente por el tipo de asuntos que llevas, que son complejos, que son tensionantes, que estás sometida a muchas presiones, sino porque también dedicas mucho tiempo en guardias de fines de semana. Entonces, pues después de 8 años creo que llegué a mi límite y decidí concursar para ser magistrada federal, aunque siempre digo que la mejor parte de mi carrera como juzgadora fue de jueza. Como jueza. Como jueza, sí. Ok. Eso es parte para que la sociedad entienda esto que significa la carrera judicial, que en realidad estar yendo como de un salto a otro, de secretaria a jueza, implica una carrera, implica formación, implica preparación y, como usted dice, sacrificar tiempo con la familia, ¿no? Creo que eso es algo importante y que bueno, pues ya se verá en el contexto que estamos viviendo de renovación o refundación del Poder Judicial de la Federación. Pues ya se verá, digamos, si realmente tenía ventajas toda esta especialización que teníamos antes, que era una especialización que tenía que ver con años de práctica, más allá de los estudios formales. Había una práctica reiterada en los distintos, digamos, espacios de la Judicatura Federal, y luego concursos muy rigurosos de oposición, que además se cuestiona que si quedaban los amigos, que esos concursos ahí están, se pueden auditar. Me parece que incluso creo que sería muy bueno que se transparentaran todos y que se pudieran ver los registros de esos concursos, los exámenes, quién contestó qué cosa. Y además una parte del examen era en jurado, es decir, de manera oral.
todo eso está grabado. Creo que valdría la pena un día ver que no era como algo arreglado, sino que requería mucho esfuerzo y sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Y en contraste con lo de ahora, que vemos que se está convocando a un curso de 5 días para los jueces y juezas que van a asumir el cargo la próxima semana, ¿no? Sí, así es. Y bueno, aprovecho la ocasión porque formé parte de comunicación social, tanto de la Judicatura como de la Suprema Corte. Y pues sí, hay constancia de que a veces eran días enteros haciendo exámenes, que era como la última etapa, ¿no? O una de las últimas etapas para ascender en la carrera judicial. Así es. Y hablando de esto, me tocó en algún momento cubrir sus audiencias como jueza de distrito, valga la oportunidad de decir que tenía temas trascendentes, magistrada, y que incluso le tocó transitar en este sistema de justicia penal, ya no nuevo sistema de justicia penal, pero el sí pasar como del tradicional ahora al sistema oral. ¿Cómo fue este proceso de formarse, capacitarse, aprender las nuevas reglas de un nuevo sistema de justicia? Pues justo esto que decimos ahora, quienes por la edad, solo por la edad, porque yo entré al Poder Judicial a los 20 años, en 1991, pues nos tocó entrar con máquinas de escribir, de ahí pasamos a las computadoras y además estábamos trabajando en un modelo de sistema penal que se decía que era escrito, que se conocía como escrito porque todo se registraba en actas. No quiere decir que no tuviera algo de oralidad, porque al final las audiencias pues eran orales, solo que se tenían que transcribir, se tenían que ir tomando nota de todo lo que pasaba en las audiencias y además, bueno, no teníamos estos principios que son muy relevantes de concentración, ni siquiera el de inmediación, aunque sí regía, pero regía de manera muy modulada, es decir, el juez o la jueza podía estar ahí en su despacho y las audiencias por allá. Dependía mucho de cada juzgador o juzgadora si estaba o no en las audiencias. Habíamos algunas personas que hacíamos todo lo posible para estar siempre en las audiencias, sobre todo en aquellas importantes de desahogo de prueba, en la primera declaración, que era la declaración preparatoria, en la última audiencia antes de dictar sentencia, ¿no? Pero bueno, al final así era el modelo procesal, así estaba en la Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales, y hubo este cambio muy grande que de la reforma de 2008, que fíjate, una reforma que se hizo en 2008, pero justo era tan relevante, tan grande, que se dieron 8 años para que entrara en vigor. ¿Y qué pasó durante esos 8 años? Lo que pasó durante esos 8 años es que se estuvo capacitando y capacitando y capacitando, tanto a quienes iban a operar como nuevos juzgadores en este modelo de juicios orales, como quienes ya siendo jueces y juezas, eventualmente íbamos a ser revisores de esos nuevos jueces. Y estas capacitaciones incluyeron cursos en el extranjero, incluyeron diplomados, incluyeron prácticas ahí en la escuela. Sí, recoger la experiencia internacional. Totalmente. Ahora es lo que de verdad cuesta trabajo creer, que haya personas que se postularon para juezas penales sin no tener esta capacitación, sin tener estas habilidades. Puede ser que algunas las tengan, pero el tema es que en general el modelo de nueva judicatura no garantiza este nivel de especialización, de conocimiento y de habilidades. ¿Y qué es lo que va a pasar y qué es lo que es súper preocupante? Que se van a parar los nuevos jueces y juezas en audiencia, porque ahí no hay secretarios que resuelvan. Ahí quien tiene que resolver es el juez o la jueza que va a estar ahí en la audiencia en vivo, ante el público. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que los fiscales y las fiscales que tienen años ya litigando, y los defensores públicos y los defensores privados que tienen años litigando, se van a comer a los jueces. Sí, y además porque escuchábamos mucho esta parte de, pues es que además los jueces que resuelven, ¿no? O los magistrados que resuelven, todo lo hacen los secretarios, ¿no? Es una de las grandes mentiras. No, yo siempre, y además siempre fui muy crítica del poder del gremio, de la judicatura, en el sentido de que sí había personas, es decir, no el 100% éramos personas, digamos, responsables, comprometidas, estudiosas, pero el porcentaje de las personas que no lo eran era un porcentaje menor y que en todo caso ameritaba, digamos, mejoras a los sistemas de visitas, de inspección, mejoras a los mecanismos de revisión y sanción, pero no desde luego tumbar una institución
Claro. Como no vas a tumbar ahorita a la Secretaría de Marina porque tengas unos marinos implicados en estos temas graves de corrupción que se han publicado en estos días, no te vas a echar abajo a la Secretaría de Marina completa por eso. La corrupción se debe sancionar siempre, se debe saber detectar, se debe sancionar, pero insisto, no derrumbas una institución completa por unos casos de corrupción, ¿no? Sí. Si no me equivoco, fueron 16 años como juzgadora federal en materia penal, y que eso, pues yo digo que sí le valió ser designada titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. La primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de ese instituto. ¿Qué significó para usted, magistrada? Yo la verdad es que me siento muy honrada y muy satisfecha de haber ocupado la dirección del instituto durante 2 años y medio. Esto se dio en un contexto en donde también llega la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, casi 200 años para que llegara una mujer, y ella toma la decisión y con un compromiso muy acentuado en favor de las mujeres y forma un equipo de muchas mujeres, es decir, la mayoría de mujeres en los puestos relevantes de la Judicatura Federal e incluso de la Suprema Corte. A diferencia de lo que pasó ahorita, que ya vimos los nombramientos del órgano de administración judicial, puros varones, incluyendo la Defensoría Pública Federal. Pero bueno, yo llego en un contexto así, en donde la presidenta Norma Piña somete al Consejo de la Judicatura el nombramiento de como nueva directora y la verdad fue algo para mí inesperado. Yo nunca busqué un cargo, digamos, administrativo. Yo siempre iba ya, digamos que para mí la culminación de mi carrera judicial era ser magistrada federal, nunca aspiré a otra cosa porque es lo que me gusta. Sí. Sin embargo, la oportunidad de estar en la Defensoría sí me cambió en muchos sentidos. Es el Instituto Federal de Defensoría Pública, para quienes nos escuchan, es un órgano auxiliar de la Judicatura Federal que tiene por objeto proveer el servicio de defensa pública en materia penal para casos de delitos federales, pero también asesoría jurídica en todas las demás materias, es decir, administrativa, civil, laboral. ¿Y qué significa la Defensoría Pública? Las defensorías públicas son el mecanismo estatal que se tiene para que las personas puedan tener acceso a la justicia cuando no tienen la manera de proveerse de defensa particular. Entonces tienes una institución a nivel federal muy sólida, con personas muy responsables, muy capaces, 900 defensores y defensoras en todo el país y aparte 320 asesoras y asesoras en las demás materias también en todo el país. Entonces la Defensoría Pública Federal tiene una oficina en cada entidad federativa, incluso en algunos estados como el Estado de México, como Tamaulipas, como Baja California, que son digamos, entidades muy grandes, tiene varias sedes, o sea, en distintas ciudades en esas entidades. Y cualquier persona que tenga la necesidad de asistencia jurídica puede ir a pedir los servicios de la Defensoría, que además se localizan muy fácil en la página electrónica que tenemos. Ahí están los directorios, ahí están los domicilios, los teléfonos, que pueden ser consultas por medios electrónicos o consultas telefónicas y luego la cita presencial. Entonces, en realidad, estar ahí, digamos, en contacto directo con las necesidades de justicia de las personas, no que no la hubiera tenido como jueza y como magistrada, pero como jueza y magistrada tienes un deber de imparcialidad y es un deber constitucional y es una garantía para las personas que litigan ante ti que tú no tengas preferencia por ninguna de las partes. En cambio, como defensora, pues estás absolutamente del lado de quien defiendes, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso la verdad es que, insisto, me permitió con un equipo de trabajo que fue también muy sensible a las necesidades, sobre todo las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, pues de dar respuestas y de fortalecer una institución que además tiene más de 25 años, no es una institución que nadie llegue a decir hice todo, no, es una institución que está en marcha, que funciona
y que lo que hay que hacer estando ahí, como, dirigiendo, es pues mejorar, apoyar a las personas servidoras públicas para que se capaciten, para que tengan mejores herramientas de litigio, para, comunicar las buenas prácticas, para comunicar los casos exitosos, para que si un caso se resolvió bien en Chiapas, se pueda replicar en Sonora, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, creo que hay mucho que hacer, pero lo fundamental es defender la Defensoría Pública Federal. Defenderla y fortalecerla. Sí, porque bien menciona, lo hace como en dos áreas, que es la asesoría jurídica y la defensa penal. Y lo sabemos, o sea, sí era una institución que venía caminando, pero hasta incluso, para decirlo como en términos futboleros, fue un gran fichaje que haya usted llegado para fortalecer a la Defensoría. Y lo que hay que recalcar es que es un servicio gratuito, ¿no? Que no cuesta. Exactamente, es un servicio gratuito y además de calidad. Digamos que tenemos... Las personas que acuden a la Defensa Pública Federal tienen que saber que van a tener a grandes abogados y abogadas con un compromiso, esta idea del defensor y defensor público indolente, descuidado, indiferente, no es así en la Defensoría Pública Federal. Tenemos obviamente algunos casos que se van detectando, que las personas denuncian, esta persona defensora no está atendiendo bien mi caso, se hace una revisión, si procede se hace el cambio de defensor, etcétera. Hay mecanismos, digamos que es un gran despacho de abogados y abogadas, pero que sí están sujetos a una revisión de su trabajo, porque tenemos estos mecanismos de supervisión y evaluación en donde yo sigo hablando en presente, perdón, pero bueno, ahí está la Defensoría, tiene estos mecanismos de supervisión y evaluación que permiten estar al tanto de un desempeño honesto, comprometido, de calidad para las personas, porque es un derecho de las personas tener una asistencia jurídica así. Sí, y o sea, lo puedo comentar porque cuando estaba en la corte se acercaba gente conmigo y me decía, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esta situación. Y pues yo le decía, oye, yo no soy abogado, pero ahí está la Defensoría Pública. Y le decía, puedes llegar sin cita, ahí te van a atender. Si el asunto no es federal, te pueden canalizar con quien te puede apoyar en el asunto. Y es como era la recomendación inmediata. Cuando usted estuvo ahí, seguramente en estos 2 años y medio. Sí, 2 años y medio. Seguramente se lleva algunos asuntos trascendentes que se resolvieron mientras estuvo ahí. ¿Nos puede compartir algunos? La verdad es que justo me cuestionaba esto de, bueno, ¿cuáles son los asuntos, trascendentes? Lo que pasa es que hay que distinguir entre los asuntos mediáticos, porque trascendentes son todos. Sí. Todos. La verdad es que cada litigio que llevas ahí, tenemos muchas personas, sobre todo adultas mayores, que acuden todos los días, pero en todo el país, por ejemplo, por problemas tan sencillos como los cargos bancarios no reconocidos, o como estos créditos que asignan los bancos que tú no pediste y que luego te retiran ese préstamo que supuestamente tú gestionaste. Bueno, esos litigios que se llevan en la vía mercantil los ganan siempre nuestros asesores jurídicos, es decir, contra los bancos y el banco que sea, por ejemplo. Y entonces, pues son personas que van a reclamar cargos de 16,000 pesos o de 200,000 pesos, pero al final son personas adultas mayores, en su mayoría, insisto, que viven de su pensión. Entonces, imagínate tú lo que significa que te retiren 16,000 pesos que tú no gastaste. Tal vez es 3 veces tu pensión. Sí, tomamos trascendente entonces, claro, a partir de estos asuntos que a lo mejor la gente no conoce, claro, y que no propiamente son mediáticos. Y no son eso no es mediático. Y no es mediático tampoco que vayas y litigues, porque tenemos, tenía la Defensoría un convenio con la Ciudad de México para defender mujeres en las cárceles por delitos del Fuero Común. Y cada libertad que se logró ahí, imagínate lo importante de mujeres que estaban presas por delitos graves, por feminicidio, pero además son madres criminalizadas de manera injusta por, digamos, la muerte de un bebé, de una bebé, o mujeres implicadas en secuestros de manera arbitraria o en extorsiones. Cada libertad ahí fue, digamos, un éxito compartido ahí por todo el cuerpo de defensores y defensoras, con mucho orgullo de llevar esos litigios de manera exitosa. La estrategia que se llevó en el Ceferezo 16, que es la cárcel federal de mujeres,
porque venía desde 2022 una ola de suicidios, de supuestos suicidios de mujeres privadas de la libertad, pero además cuya custodia estaba a cargo de autoridades estatales, ¿no? Entonces ahí sí es una estrategia, digamos, integral de defensa y logramos controversias generales muy importantes en las que jueces federales o juezas federales determinaron que las secretarías de salud, no solo la autoridad penitenciaria, tenía responsabilidad de proveer servicios de salud mental a las mujeres. Y deja tu salud mental, de servicios de atención ginecológica. No había ginecólogo o ginecóloga de cabecera en el penal, teniendo un penal de puras mujeres. Además de, por ejemplo, atención pediátrica para los niños y niñas que están con sus mamás en el penal hasta los 3 años de edad, ¿no? Entonces, estas estrategias. Ahora, ya si vas a los casos mediáticos, bueno, pues te tengo el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, en donde tuvimos la absolución ya en la corte, un amparo directo que concedió el amparo y tiene efectos de sentencia absolutoria en favor de una de las mujeres acusadas por este delito, que tuvo que ver con el análisis de tortura, de obtención de prueba ilícita, etcétera. Es decir, la primera sala reiteró sus precedentes sobre estos temas que al final impactan en las sentencias que se dictan, ¿no? El caso Vallarta, que se obtuvo apenitas de manera reciente, también una sentencia absolutoria a partir de unas conclusiones de inculpabilidad que presentó la Defensoría, que digamos igualmente retoman todos estos precedentes de debido proceso, presunción de inocencia, de exclusión de prueba ilícita, etcétera, ¿no? Y así te podría decir, hay otro que también resolvió la Corte, que tiene que ver con la posibilidad de reponer un procedimiento cuando no se interpone recurso de apelación porque hay indefensión. Pues imagínate tú una mamá que es acusada de haber atentado contra la vida de sus 3 hijitos y que consiente que le pongan 20 años de prisión, cuando era una mamá que padecía violencia, que ya había denunciado violencia, etcétera, y consciente en un procedimiento abreviado, sí, está bien, pónganme 20 años, ¿no? Y sin apelación, asistida por defensoría local, ¿no? Okay. Y bueno, ahí la Corte dijo, no, ahí hay una total indefensión, debe darse trámite al recurso de apelación, aunque este es extemporáneo, para que se analice qué posibles violaciones hubo y en todo caso se reponga y se vaya a un juicio justo en donde el tema de perspectiva de género, para que la violencia que ella padecía se tome en cuenta y pueda ser un factor para la decisión del caso, ¿no? Entonces, te puedo contar así muchísimos casos. Porque, bueno, es que da muchísimo la Defensoría Pública Federal. Tuvimos el caso del incendio de la estación migratoria en Juárez, en donde nos tocó al principio defender a algunos de los migrantes que estaban allá adentro y que fueron acusados por la comisión del delito, ¿no? Por haber, digamos, iniciado la trifulca que llevó al incendio, tal y tal. Entonces, y tenemos un caso muy parecido en Oaxaca, en donde ya habíamos logrado una absolución también de personas migrantes que habían sido acusadas en unos hechos muy parecidos a los de Juárez, ¿no? Entonces, la verdad es que... Sí, da muchísimo. Da y además muchísimo. De que tenían, o todavía la hay en la Defensoría, gente muy especializada en los temas, ¿no? Y podemos hablar de este tipo de violencia contra las mujeres, de atención a víctimas del delito de secuestro, ¿no? Incluso en materia indígena ya... es un tema también que abarca la Defensoría Pública Federal. Y es un tema que atendimos no solamente certificando a defensores y defensoras, asesores y fuimos con el INALI a que certificaran las habilidades para traducción en la lengua respectiva, sino también con un convenio que ya se tenía con Oaxaca, también con la Defensoría Local, para atender casos de, digamos, en donde hay una indefensión importante que perjudica las posibilidades de acceso a la justicia a las personas. Ese es un convenio que está vigente y en el que se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales, con todo lo complejo que es el estado de Oaxaca, por las distancias que hay en los juzgados, porque, por ejemplo, en Oaxaca los juzgados locales no tienen posibilidades de interposición
interconexión, de notificaciones electrónicas. Entonces hay que ir horas y para para los defensores federales, pues era como complicado, ¿no? Hacerlo. Pero bueno, finalmente ese convenio está ahí en curso. Y esto nos habla mucho de la necesidad que hay de homologar los servicios de defensoría pública, digamos, estandarizar la calidad de los servicios de defensoría pública a nivel federal como local. No pienso que esto se deba hacer, digamos, haciendo una gran defensoría como por ahí andan diciendo, una defensoría nacional que junte a toda la... Y entonces tienes a miles de defensores y un aparato burocrático inmenso para gobernar a miles de defensores en todo el país. Me parece que eso sería un gravísimo error. Sí, quizá fortalecer la institución no tendría que ser de esa manera. No tiene que ser de esa manera. Yo creo que lo que tendría que haber es una reforma al artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de acceso a la justicia y defensa pública, para tener una ley general de defensoría pública que estandarice la calidad de los servicios. O sea, que homologue salarios a nivel estatal y federal, que homologue, por ejemplo, los servicios de primer contacto, las entrevistas que se hacen así como en el proceso penal hay un informe policial homologado, es decir, que cualquier policía tiene que llenar un mismo formato. Para la defensa tendría que haber también un formato de entrevista homologado, en donde si la persona llega a la defensoría local pero resulta que es un asunto federal, se canalice ya con esos datos que ya se levantaron, con el informe de lo que la persona necesita, etcétera, y al revés también, ¿no? Pero insisto, esas son formas de fortalecer las instituciones y no de darles en la torre, la verdad. Sí, aprovechando que aceptó esta conversación, magistrada, hay algunos puntos que nos gustaría mencionar, y que, por ejemplo, uno es el que se quedó, digamos, como pendiente en la corte, ¿no? Y que incluso causó incertidumbre entre si lo van a resolver, no lo van a resolver. Citaron a otra sesión, quizá pueda ocurrir ahí, y al final tuvieron que salir a decir, no, ya no se verá. Y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Es un tema importante, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Digamos que en la Defensoría Pública Federal, en el tiempo que estuve como directora, se tuvo una estrategia muy exitosa de litigio contra la prisión preventiva oficiosa y también contra la extensión de la prisión preventiva oficiosa más allá de los 2 años que establece la Constitución. Entonces se tuvieron, además de que se dio capacitación específica a defensores y defensoras en todo el país sobre las herramientas argumentativas que tenían que llevar a las audiencias por el tema de inconvencionalidad que ya estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el modelo de prisión preventiva obligatoria. La Corte Interamericana no se pronunció en contra de la prisión preventiva. Lo único que dijo es que tiene que ser siempre justificada. Es decir, si se va a imponer, si la persona va a permanecer en prisión mientras se desahoga su proceso penal, esto debe hacerse siempre de manera justificada. No debe ser como una operación automática de, como es un delito de homicidio, entonces te tienes que quedar en prisión. ¿Sí? Entonces, bueno, se tuvo toda esta estrategia, fue muy exitosa porque se ganó casi el 50% de los casos que litigamos en todo el país, se ganaron, tanto, insisto, por cese de la medida como porque cesara la prisión oficiosa y se discutiera la justificada, ¿no? Y entonces, en esta lógica, la Corte ya tenía que resolver desde hace tiempo cómo se tenía que dar cumplimiento a esas sentencias de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana lo que dijo es que todas las autoridades del Estado mexicano estaban obligadas a cumplir con esas sentencias. No solamente hay un mandato de reforma de la Constitución, es decir, de reforma del artículo 19 constitucional, sino que dice jueces y juezas, no te puedes esperar a ver si reforman, tú tienes que hacer algo. Entonces, la Corte tenía la posibilidad de pronunciarse sobre esto y yo quiero suponer que lo que no hubo fueron los equilibrios o no se pensó que se tuvieran los votos necesarios para llevar a un pronunciamiento que era el esperado, en el sentido de decir sí, los jueces y juezas tienen la facultad y el deber de no aplicar el modelo de prisión preventiva oficiosa
y que siempre se someta a discusión si la persona debe permanecer o no en prisión. Desde la Defensoría hicimos un último intento llamando a los ministros y ministras a que lo resolvieran. Pero bueno, no se pudo hacer. También entiendo que hubo mucha presión por parte del propio gobierno federal para que ya la Corte no resolviera este tema. Y esta es una de las pruebas de fuego de la nueva Suprema Corte. Ahí veremos quién es quién. México se sale del sistema interamericano y ya no se acatan las sentencias de la Corte Interamericana. Sí, Eso, vaya, es un, ¿cómo se dice? Una papa caliente, ¿no? Sí. Y por eso como que llama mucho la atención a juzgadores que pues se dan esta parte de inaplicar la prisión preventiva, ¿no? En atención a lo que ya dispone la Corte Interamericana. Claro, y además, pues sabemos que también recientemente, como para, digamos, en este afán del Congreso de la Unión de delimitar las facultades de los jueces y juezas, se reformó el artículo 19 constitucional y se puso una cláusula que dice que no se puede interpretar, ¿no? Claro. Aún así, ahí están las sentencias de la Corte Interamericana y ahí está el primero constitucional, que hay un mandato de interpretación para todos los jueces y juezas mexicanos en el sentido de actuar siempre en favor de la persona. Así es. Y para las personas que nos escuchan y nos ven, se habla de esta parte de que la prisión preventiva tendría que atenderse caso por caso, no es como generalizar, porque se decía, es que cuando se apruebe, entonces van a liberar a 60,000 delincuentes. Pero es que esas son de las grandes mentiras del régimen, que es increíble cómo pueden pasar estas mentiras y cómo la gente se puede quedar con una mentira absoluta como si fuera verdad. La consecuencia de una decisión, en el caso de que la Corte llegue a decir que hay que acatar esas sentencias y que establezca los mecanismos para acatar esas sentencias, solo implica que el caso de cualquier persona que esté actualmente en prisión preventiva oficiosa tenga que llevarse nuevamente a una audiencia para discutir, de acuerdo con las particularidades de esa persona, si hay un riesgo de fuga, si hay un riesgo para las víctimas, si hay un riesgo para los testigos, sí, o si esta persona podría obstaculizar la marcha del proceso penal. Si no se dan estas condiciones, no se cumpliría con este test de proporcionalidad que se establece en las sentencias de la Corte Interamericana, a partir de las cuales puede o no justificarse, insisto, el encarcelamiento provisional de alguien que no ha sido sentenciado, ¿no? Entonces, esto de que en automático se iban a ir los narcos, los secuestradores, los violadores, los feminicidas, pues esto es una gran mentira, esto es una absoluta mentira. En realidad solo implicaba discutir la medida caso por caso. Así es. Y ahora que menciona estos temas de narcotráfico, ¿no?, de enriquecimiento ilícito, cuando fue usted juzgadora federal le tocaron temas de ese calibre, temas de enriquecimiento ilícito, temas de narcotráfico. Siempre sabíamos que era la jueza Taísia Cruz Parcero quien estaba resolviendo ese asunto con toda transparencia, y ahora lo que propone esta reforma es introducir la figura de los jueces sin rostro. Esto también es peligrosísimo. A ver, aparte se hizo esta reforma constitucional a sabiendas de que es un contenido normativo que es contrario también a precedentes de la Corte Interamericana. Ya también la Corte Interamericana había analizado por qué los jueces sin rostro significan un riesgo para el derecho de defensa. Digamos que se ha platicado mucho en este sentido. ¿Cómo es posible que una persona se pueda defender sin saber quién te va a juzgar? Hay un mecanismo, cualquier persona que va ante un tribunal tiene un mecanismo procesal que son los impedimentos, las recusaciones, para decir, ese juez no me puede juzgar a mí porque resulta que yo tuve contra él un litigio hace tiempo, y entonces, digamos, tenemos una controversia o tenemos un conflicto de intereses. Bueno, entonces ese juez, esa jueza no puede conocer de ese caso. O ese juez, esa jueza es sobrino de la parte que me acusa. Entonces ahí puede haber un conflicto de interés, entonces riesgo de pérdida de imparcialidad. Ese juez, esa jueza se tiene que retirar del asunto. ¿Cómo vamos a
Pues sí, a reclamar algo a así. reclamar Si no algo así, quién... si no sabemos lo que se tiene. A ver, yo no digo que no se debe cuidar a los jueces y a las juezas que se enfrentan a estos asuntos de delincuencia organizada, en donde sí su integridad puede estar en riesgo. Yo no digo que no se les deba cuidar, pero desde luego que hay otros mecanismos para cuidarlos, para cuidar su seguridad, para resguardarlos. Pues vaya, durante todos estos años así se ha hecho. Se hace una evaluación del riesgo, se les asigna escolta, se les asignan incluso camionetas blindadas y de esa manera se resguarda la seguridad de las personas juzgadoras. Pero aquí es otro tema. Cuando tú decides ser juez penal o jueza penal, tienes que saber que asumes un riesgo. Y si no estás dispuesto a asumirlo, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Sí, y eso es que tiene uno que apelar a medidas de seguridad, sí, pero claro, no a estas, totalmente. ¿no? O sea, es un deber del Estado garantizar tu seguridad como servidor público y como impartidor de justicia. Pero eso no puede ser en detrimento de los derechos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que van a ir a tus audiencias. Ok. Sí, esa pues digamos, ahí está como la perversión. El fin es bueno, o sea, cuidar la seguridad, la integridad de las personas juzgadoras, pero el mecanismo es totalmente incorrecto, desproporcionado, innecesario, inidóneo, es decir, no pasa el test de proporcionalidad del que hemos estado hablando. Sí, bien. ¿Qué decirle, magistrada, ahora a las personas estudiantes de Derecho que van a egresar, que a lo mejor tenían anhelo de entrarle a una carrera judicial, de especializarse en el Poder Judicial para entrar a alguno de los cargos y que ahora pues se enfrenta como a esta designación por voto popular? ¿Qué decirle a ellos? Creo que es parte de lo doloroso que ha sido este proceso, es eso, es la pérdida de lo que es la carrera judicial. Por más que se diga que ahí sigue la carrera judicial, sí sigue, pero con un tope, hasta persona secretaria. De ahí, si quieres ser jueza o quieres ser magistrada, tienes que someterte a una elección y ya vimos cómo fue la elección. No creo que no tenemos nada más que decir, ya vimos cómo fue la elección y ya vimos qué mecanismos tuviste que mover para estar en la boleta ganadora. Entonces, esto es muy decepcionante, obviamente, no solamente para los estudiantes que apenas van a egresar, sino para todas las personas, actuarias, secretarias, oficiales que ya están en la Judicatura Federal y que en algún momento pensaban que podían, mediante el estudio, el esfuerzo, el mérito, acceder a ser titulares de un órgano jurisdiccional. Pero finalmente así están las cosas, vaya, es una realidad y también tenemos que asumir que esa es la realidad. Más allá de que pensamos que en unos años tendrá que venir una reflexión y probablemente se pueda revertir por lo menos la parte de elección de toda la judicatura, probablemente dejar como los órganos que son, si se quieren, más políticos, como la Corte, como el Tribunal Electoral, como el Tribunal de Disciplina, pero al final lo que hay es eso hoy por hoy. Y yo lo que diría es que ni las personas estudiantes, ni las personas que están en la judicatura ya pueden permitirse darse por vencidas. Es decir, creo que quienes estudiamos Derecho siempre hemos pensado, hay otros medios de cambio social, otros mecanismos para el cambio social, pero quienes apostamos por el derecho pensamos que el derecho es la herramienta de cambio social por excelencia o una de las más importantes. Y creo que ese compromiso, esa fe en el derecho no la podemos perder. Creo que tenemos que seguir pensando que a través de interpretaciones que sean acordes con los principios universales de derechos humanos, a través de un uso del derecho que sea más empático con las necesidades sociales, que sea también más sensible a esas necesidades, creo que se puede hacer mucho. Y al final, pues eso es lo que queda, hacer lo que tratar de que haya una judicatura profesional, que la única garantía es que seguirá siendo profesional en estos estamentos de la carrera judicial, que es hasta persona secretaria,
porque paradójicamente, y se está diciendo mucho ahorita en redes sociales ya a nivel de meme, se necesitan más requisitos para ser oficial judicial, es decir, para el primer escaño de la carrera judicial, que para ser juzgador o juzgadora, ¿no? Sí, increíble. Increíble. Muy importante lo que menciona. Estas son ya las reglas, ¿no? Y ya uno determinará si las quiere jugar o desde qué trinchera hacer esta como protección de derechos humanos, esta difusión de derechos humanos. Sabemos que usted declinó, sí, pero estará hasta el 2027. Sí, yo soy de las personas que fui tomboleada y me tocó salir en 2027. Entonces, bueno, pues en principio trataré de estar ahí en el tribunal penal en el que estoy hasta esa fecha, hasta la fecha de mi retiro, de mi cese. Pero bueno, pues dependerá también de que haya condiciones, porque llega el Tribunal de Disciplina con la amenaza de cárcel para los jueces, que no sé qué. Vaya. Sí. ¿Para quiénes? Para los jueces que dicen que decreten libertades. Pues es que los jueces penales decretan libertades, es su trabajo. Ahora, si al régimen no le gusta una libertad, tiene recurso de apelación para inconformarse con una libertad. Y si se demuestra que ese juez o esa jueza decretó la libertad por motivos corruptos, ilícitos, pues de acuerdo, pero si lo hizo porque la carpeta de investigación venía con errores, con violaciones a derechos, errores, con violaciones a derechos humanos, porque a veces las personas llegan a audiencia torturadas, o llegan detenidas ilegalmente, o llegan después de que... Nada nuevo, ¿no? Claro, o llegan porque se introdujeron a su domicilio sin orden de cateo, en fin. Hay una serie de violaciones que históricamente han cometido las policías y las fiscalías, y en eso sí la reforma, no vio nada, no se arregló nada, ¿no? Entonces es muy fácil y ha sido un recurso muy popular culpar a los jueces y a las juezas del desaseo que hay en las policías y en las fiscalías. Y eso va a seguir sucediendo. Lo que vamos a ver es si el Tribunal de Disciplina va a perseguir a esos jueces o a esos magistradas y magistrados cuando tengas que, porque es tu obligación, es tu deber proteger derechos humanos, y a veces esa protección de derechos humanos pasa por dejar en libertad a una persona, aunque sea un narcotraficante así señalado en los medios de comunicación, ¿no? Es una gran plática, magistrada. Quisiera pedirle una reflexión final sobre pues, lo que se espera con esta transformación del Poder Judicial y lo que seguiría para usted. Yo la verdad es que justo estoy en la incertidumbre de estos 15 días, con un tribunal desintegrado, esperando que el órgano de administración logre recabar los datos de todas las personas electas, porque les mandó pedir nombre, teléfono, dirección, CURP, correo electrónico, cuántos votos sacaron, por qué plaza concursa. Entonces, esperando que puedan recabar toda esta información, esperando que logren capacitarlos en 5 días y que a partir de la próxima semana haya adscripciones. Y bueno, yo lo que esperaría es que las personas que se incorporan a la judicatura, entiendo que seguramente se va a incorporar personas muy capaces, o sea, no lo dudo, pero seguramente también personas que no lo sean. Entonces, yo lo que esperaría es que las personas que no, tengan estas capacidades, herramientas, para enfrentar el trabajo que les va a tocar, porque además han de pensar que es súper glamoroso ser magistrada federal o juez federal, y lo que no saben es que van a llegar con toneladas de asuntos pendientes a resolver, y que eso es para el resto de la vida. Bueno, los 9 años que vayan a estar. Van a ser los próximos 9 años de estudio todos los días, a todas horas, inclusive fines de semana, porque si no, no sale el trabajo. Y ojalá que vengan con la actitud de asumir esa disciplina y sobre todo de aprender, por lo menos con la, actitud de aprender, probablemente de quienes estemos y que somos de carrera y que tenemos experiencia, de aprender, de escuchar, de debatir honestamente, de debatir a partir de las razones del derecho y de la justicia,
y no a partir de posicionamientos y de posturas políticas. Sí, y sin duda podrían aprender muchísimo. Sí, yo creo que se puede dar un diálogo positivo al final, pero dependerá mucho de, digamos, de cada persona que se inserte en un tribunal, que se inserte en un grupo de trabajo, porque, a ver, pues en los tribunales al menos somos 3 personas, sí, más los equipos de trabajo, pero en los juzgados, pues es una sola persona. Entonces, pero ojalá que esas personas que lleguen a juzgados también logren insertarse en un equipo de trabajo, logren aprender de esos equipos que además son altamente especializados, porque las secretarias y secretarios de juzgados le saben a todo. Sí. Entonces, mientras haya como esa buena actitud de apoyarse en las personas que tienen experiencia, de aportar lo que cada persona tenga que aportar en este nuevo escenario, pues adelante, vamos a ver qué resulta. Yo soy muy pesimista, que es la verdad, no tengo hasta ahora elementos para pensar que este experimento, además, o sea, vaya, y además lo reconocen, es un experimento, esperemos que salga bien. No se debe experimentar con los derechos de las personas. La verdad es que se puede experimentar en otros temas, pero con los derechos de las personas no debió nunca experimentarse. Magistrada, pues de verdad le agradezco mucho, fue muy grato platicar con usted y quisiera dejar la invitación abierta para tenerla en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Oscar, a ti y al equipazo aquí, a Erika. Saludos, muchos saludos a las personas que escuchan este gran espacio. Le agradezco mucho, de verdad un placer tenerla. Gracias. En este episodio. Pues bueno, muchas gracias. Yo los espero en el siguiente episodio de Miradas al Derecho aquí en Portal Judicial. Suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y pues bueno, los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.